Bienvenido a la clase en la que trabajaremos la DJI Fly App, esa app que DJI nos ha propuesto, nos propone para conectar nuestro mando con nuestro dron para manejar nuestro DJI Mini 4 Pro. Una clase para mí fundamental porque merece mucho la pena dedicar tiempo a aprender sobre la app y eso nos va a beneficiar en que ahorraremos tiempo cuando el dron esté en el aire. Si dominamos la app, cuando estemos volando tendremos dos ventajas. Primero, que ahorraremos tiempo buscando aquel parámetro, aquella cosa como se cambiaba, y esto nos va a dar más tiempo de vuelo. Y por tanto, número 2, tendremos una mayor seguridad de nuestro vuelo porque tendremos más batería. Así que bueno, vámonos. Esto es la primera imagen, lo primero que veremos cuando abramos la app. Aquí, si estamos trabajando con un DJI RC2, recuerda que tenemos un smartphone, por eso abrimos esto, por ejemplo, para grabar la pantalla. También lo vemos aquí en este pequeño botón y capturamos pantalla, hace este ruido y aquí aparece el contador que nos va indicando cuánto tiempo queda de grabación, bueno, cuánto tiempo llevamos y cómo detenerlo. Y en esta primera pantalla nos van a salir varias cosas importantes. Lo primero es que si hubiera alguna actualización de firmware disponible, nos aparecería justo aquí donde está el contador, en un botón azul para hacerlo. Esto es importante que cuando lo hagamos, primero tengamos mucha batería, una batería entera si puede ser en nuestro dron, y segundo, una buena conexión de internet. Esto es porque el Mini 4 Pro, al ser un dron mini, no tiene refrigeración interna y puede sobrecalentarse hasta el punto de apagarse. Esto que ya pasaba, por ejemplo, en el Mini 3 Pro, ahora tenemos un modo Eco, que es un modo que ahorra energía quitándonos cosas que podremos hacer, pero ten en cuenta que si estás actualizando o si estás trabajando un poquito con la app aquí en parado, pues el dron puede sobrecalentarse bastante. Así que, bueno, es importante que eso lo tengas en cuenta. Aquí abajo tenemos tres cosas. Lo primero es la galería, el lugar donde se irán guardando todas las previews, es decir, esas versiones de calidad reducida de las grabaciones y fotos que hagamos. También si traspasamos algo con calidad total, también estará aquí. Lo segundo es SkyPixel, que es una red social que creó DJI para ir compartiendo imágenes, algo que por ejemplo en Europa pues no funciona mucho, pero bueno, que sepas que tenemos nuestra propia red social en DJI para compartir nuestro contenido. Y luego en perfil sí que quiero que dediquemos un poquito de tiempo porque aparecen cosas importantes. Primero aquí en nuestro perfil aparece nuestro tiempo de vuelo. Veis que pone aquí 66 horas, 600 kilómetros o 458 vuelos en total. Y lo más importante es que si damos aquí a más, tenemos acceso a la telemetría de vuelo o los logs de vuelo, entre comillas, porque fijaos que si entramos a cualquier vuelo, por ejemplo, vamos a entrar en este que es el último trabajo que he hecho, que es una grabación de un videoclip. Fijaos que ya ha empezado la telemetría a ir a tiempo real. Ahora mismo nuestro dron que está aquí está moviéndose. Esto es una grabación de un videoclip a un cantante que está cantando encima de una montaña. Por lo tanto, toda la grabación son órbitas. Y aparte de que nos va diciendo los avisos que nos daba en tiempo real, veis que aquí podemos tanto parar el vuelo y el dron se para, como seguirlo, incluso acelerarlo a por 2, por 4, por 8 y todo va como mucho más rápido. Y lo más interesante para mí es que si le damos aquí al botón de sticks, nos va a marcar la posición de sticks que llevábamos, por ejemplo, para hacer estas órbitas. Estamos con una posición de sticks con el stick derecho casi a tope a la derecha y el izquierdo casi a tope a la izquierda, y con eso tenemos estas órbitas tan perfectas que luego cuando lo vi en el log de vuelo me sorprendí porque parece que estén hechas con un compás. Y lo bueno es que podemos aprender de ello aquí, viendo directamente cómo estaban los mandos mientras teníamos el vuelo. Así que bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Más cosas de este apartado de la app es que, por ejemplo, en configuración, si no nos sale ninguna actualización de firmware, aquí arriba podemos buscarlas y nos dirá si hay alguna o no, si tenemos la duda. Y en buscar mi dron, muy importante, porque en caso de que perdamos nuestro dron, aparte de que en esta zona veremos la trayectoria y la última posición del dron, tendremos también aquí este botón que es muy importante, que pone emitir señales visuales y sonoras, que si pulsamos va a hacer que nuestro dron haga un ruido que va a ser fundamental si queremos encontrarlo, porque al ser tan pequeño, aunque estemos prácticamente encima, si no hace este ruidito, pues no conseguiremos encontrarlo. Pues aquí está el botón para conseguirlo. También importante donde pone mapas offline, que es que si vamos a un lugar donde vayamos a volar o donde solemos volar frecuentemente, en este recuadrito podremos capturar aquí abajo el mapa de la zona para tenerlo cuando estemos allí, aunque no tengamos internet. Esto, si trabajamos con el DJI RC2, que vale, es un dispositivo que no tiene internet de por sí, tenemos que darle, o si trabajamos con el smartphone y no tenemos a veces la mejor conexión, siempre es importante tener el mapa al acceso aunque no tengamos internet, y de esta forma siempre que movamos el recuadrado podemos capturar todo lo que hay
en ese recuadrado, así que yo te recomiendo que esos lugares a los que vayas frecuentemente o siempre en la previa antes de ir al vuelo, te guardas rápidamente offline estos mapas y eso es algo que nunca te va a perjudicar. Y esto es todo lo que tenemos así interesante en este apartado de la primera página de la app. Vámonos aquí donde pone vuela, que es donde realmente pasaremos la mayor parte del tiempo, porque aquí tenemos la pantalla de vuelo, donde estaremos viendo toda la información. Si empezamos por arriba a la izquierda, lo primero que tenemos es el botón de atrás para volver aquí. Vamos otra vez a vuela. Y lo siguiente que tenemos es esto que pone modo N, es el indicador de vuelo. Ya hemos visto en el apartado del mando qué significa cada modo de vuelo. Pues aquí, si cambiamos, por ejemplo, a modo cine, aquí nos lo va a indicar. Si ponemos modo N, nos lo va a indicar. Y si ponemos modo Sport, aquí nos lo va a indicar. Y es como un reminder rápido de cómo estamos. Muy importante donde pone despegue permitido. Fundamental porque todos los avisos, todos los problemas que puedan surgir aparecerán aquí. Si nos falta calibrar la IMU, si hay algún aviso de que llevamos sobrepeso de cualquier cosa, nos aparecerá aquí. Y además, si clicamos, aparte de esos avisos que aparecerán aquí arriba, tenemos una parte muy importante donde pone altitud de RPO. Podemos elegir estos 3 parámetros que son fundamentales. Primero es la altitud de RPO, que es la altitud que elegimos para que el dron vuelva a casa si el dron se queda sin batería, si el dron pierde la señal o si le damos al botón de RPO. El dron en este caso subirá desde donde esté a 60 metros, volverá a nuestra posición y descenderá. Esto es importante primero, que no haya una altitud de RPO demasiado elevada. Por ejemplo, si estamos grabando en el mar donde todo es perfectamente plano, no hace falta que pongamos una altitud de RPO tan elevada porque el dron tendrá que subir mucho, moverse y bajar, cuando por ejemplo pues con una altitud de 20 metros seguramente estemos más que seguros. Pero por el contrario, si estamos en un lugar en el que hay por ejemplo un árbol que mide 30 metros, pues es importante que setemos ese RPO, esa altura de RPO, a una altura mayor que el obstáculo más elevado. Si tenemos un árbol de 30, pues es importante que lo pongamos esto, por ejemplo, a 40. Así que esto es algo que tenemos que chequear siempre antes de cada vuelo. Lo mismo que esto que pone protección de vuelo, también llamado geocaging, o bueno, es como hacer una zona, un área, un volumen, a través del cual el dron no podrá salir de ahí. Y es como crear una caja en la que elegimos la altura y la anchura. La altura es la altitud máxima, es decir, donde queremos que el dron se pare. Por ejemplo, si ponemos aquí 50 metros, aunque nosotros sigamos subiendo, cuando llegue a 50 metros se va a parar porque está en su techo y no te va a permitir moverte más. Y lo mismo en cuanto a distancia horizontal. Por ejemplo, aquí en 500 metros, cuando se pase de 500 metros, bueno, cuando llegue justo a 500, se va a parar. Y esto es importante para mantener un control aún mayor de la seguridad del vuelo. Así que son cosas que yo creo que hay que chequear siempre antes de cada vuelo. También nos aparece aquí información de la tarjeta, creo que no es tan importante, pero bueno, siempre que nos lo pongan, digamos que estamos en un acceso directo de información que ya tenemos en otro lugar y luego veremos cómo, pero que aquí tenemos un acceso rápido, que es muy importante que lo tengamos a mano. Así que eso en cuanto a este apartado de acceso directo. Lo siguiente hacia la derecha tenemos información de la batería. Aparte de tener un circulito con la batería restante y con colores, tenemos 3 contadores. El primero es el más importante, porque es el que tenemos que seguir realmente, que es el tiempo que queda hasta RPO, hasta retorno al punto de origen. Y esto nos irá diciendo cuánto tiempo aproximado queda para que el dron nos pida que vuelva a casa. Si se da el caso de que el dron quiere volver a casa y nosotros se lo denegamos, lo siguiente que tenemos como deadline es el tiempo hasta aterrizaje forzoso, un lugar que nunca querremos conocer, pero bueno, significa el tiempo que queda hasta que el dron empiece a descender, esté donde esté. Si abajo tiene agua, directamente al agua. Y si aún así tampoco le hacemos caso, ya nos va a dar el último deadline, que es el tiempo que queda hasta que se agote la batería. Un lugar que, a todas luces, ya sea por la salud de la batería o por, sobre todo, la propia seguridad del vuelo, nunca querremos llegar. Así que estos son los 3 avisos que nos va a dar la app. Lo importante es que son tiempos aproximados, no podemos fiarnos 100%, ya veréis que el tiempo aquí no es relativo. Conforme vayamos moviéndonos, van a bajar 2 segundos, 5 segundos, volverá a crecer, y es que depende más de la agresividad de nuestro vuelo, de la energía que estemos gastando, que del tiempo en sí, así que muy importante que esto es todo muy aproximado. Lo siguiente que pone aquí, RC, es la calidad de señal entre nuestro mando y nuestro dron. En este caso, como estamos muy cerca, pues tenemos una señal fuerte, pero si tuviéramos, por ejemplo, obstáculos sólidos entre el dron y el mando, si estuviéramos muy lejos, por ejemplo, entre el dron y el mando, o si tuviéramos una orientación de señales errónea, como ya hemos visto en la clase del mando, esto podría ir bajando hasta perderse. Y es importante que tengamos una previsualización de que la señal está debilitándose antes de que se pierda. Y esto es que si nosotros vamos aquí mirando que
esto se pone de color naranja, vamos a saber que antes de que se corte, pues que está en apuros la señal, así que eso es importante. Lo siguiente que tenemos es el indicador de sensores antiobstáculos. Esto dependiendo de las condiciones de luz, del modo de vuelo. Ya sabemos que en el modo Sport, por ejemplo, no tenemos sensores anticolisión. Ya nos lo dice aquí, que no está disponible. O, por ejemplo, si tenemos poquita luz, tampoco irá bien. Pues es importante que todo eso lo tengamos en cuenta aquí, para saber qué sensores de obstáculos tenemos activos, si es que tenemos alguno activo, y por qué. Aquí nos va a ir diciendo todo, así que eso es importante. Lo siguiente es la captación de señales de satélite. Aquí tenemos una captación de 20 señales, que es una barbaridad para un dron mini. Cada vez estos drones captan más señales y esto significa que tendremos una señal mucho más fuerte en cuanto a posicionamiento respecto al entorno. Pero es importante que sepamos si esto va bien. Si de repente vemos que estamos volando con imprecisiones, que el dron ya no está inestable, puede ser debido a que aquí no tenemos muchos satélites y también conviene echarle un vistazo. Estos 3 puntitos es algo que dejaremos para el final, porque es aquí donde está el menú con todas las opciones y que vamos a ver con detalle al final. Así que esto lo dejamos para el final. Vámonos hacia abajo, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí en cuanto a cámara. Lo primero que tenemos es que estamos en modo vídeo y esto, si le damos, por ejemplo, al modo de foto, una vez al botón, vamos a cambiar al modo de foto, que es una forma directa de cambiar entre foto y vídeo. Veis que ahora el botón es blanco y nos va a hacer fotos en lugar de vídeo. Y si volvemos a darle al botón, en este caso de grabar, volvemos al botón de vídeo. Algo que también podemos cambiar aquí, si le damos a esta peliculita, podemos elegir entre modo de foto y modo de vídeo. En modo de foto vemos que tenemos aquí todos los tipos de formas de hacer fotos que nos propone. La primera es la individual, es decir, una única foto. Das una vez al botón y haces una foto. La segunda es un formato AEB, es un triple horquillado de diferentes exposiciones, algo súper útil que tengamos en un dron porque no estamos haciendo una única foto, sino que cuando le damos al botón estaremos haciendo 3, 5 o 7 fotos, pero esta vez con distintas exposiciones. El dron automáticamente va a tomar la foto que tú quieres y luego tomará algunas más con menos luz. Por ejemplo, si estamos en 5, va a tomar 2 fotos con menos luz y 2 fotos con más luz para que nosotros luego en una edición lo juntemos y tengamos una super foto con un montón de rango dinámico, algo que trabajaremos en la clase de fotografía con total detalle. Así que súper importante que nuestro dron tenga esto, que es un tipo de fotografía profesional, una técnica profesional, así que es importante. Temporizador es cada cuánto queremos que haga fotos. Esto es algo que tenía más utilidad antes, pero ahora con los modos de Hyperlapse ya no están utilizado. Modo de ráfaga es lo mismo que AEB, pero sin distintas exposiciones, es decir, la misma foto. Esto por si queremos captar una acción que no se va a repetir, pues hacemos varias fotos seguidas y así la captamos, pero tampoco es que sea muy utilizado hoy en día. Eso en cuanto a foto. Vamos a ver en cuanto a vídeo, porque aquí tenemos más opciones. Primero tenemos modo normal, es decir, el vídeo normal, lo que trabajaremos casi siempre. El modo noche, esto en caso de que estemos trabajando con condiciones de poca luminosidad, merece la pena, aunque baja la calidad de todo porque se ve peor. Sí que es cierto que tenemos un mejor comportamiento del ruido y en definitiva, pues siempre que no nos pasemos aquí de ISO, va a ser la opción a elegir si tenemos poca luminosidad. Luego es el modo slow motion y esto es porque si estamos, por ejemplo, en modo normal y nos venimos aquí a elegir, nos ponemos en modo auto, esto lo vamos a verlo ahora con detalle, y elegimos aquí la resolución, podemos irnos como máximo hasta 60 FPS, pero sabemos que el Mini 4 Pro graba 4K hasta 100 FPS. Si queremos esta opción tenemos que irnos a Slow Motion, que está aquí. Y ahora veremos que directamente estamos ya en 100 FPS. Así que si quieres esta cámara lenta tienes que irte a Slow Motion. Y de normales tenemos siempre aquí, en vídeo normal, donde elegiremos más cosas luego cuando lo veamos. Por aquí abajo tenemos modos de vuelo automáticos que no es que sean muy útiles, creo que merece la pena que tú como piloto aprendas a manejar tu dron y vas a obtener mejores resultados que por ejemplo aquí en Master Shots o en Quick Shots, que son modos de vuelo automático que bueno, ya que los tienes pues mejor que los tengas que no, pero que nunca te van a dar bajo mi experiencia la misma calidad de movimientos que si tú realmente estás al mando, así que no dedicamos mucho tiempo a ellos. En modo Hyperlapse tampoco vamos a dedicar mucho tiempo ahora porque hay una clase que daremos en la segunda parte del curso específica de Hyperlapse, donde no solo haremos un Hyperlapse en cada modo para ver realmente de qué son capaces, sino que trabajaremos sobre el terreno, sobre el campo, estos modos de Hyperlapse y veremos también los parámetros de fotografía que tenemos que elegir, también los filtros ND, una clase súper completa sobre Hyperlapse, así que eso lo veremos en esa clase. Y en cuanto al modo panorámica, muy interesante, cuando estemos en el aire tendremos la oportunidad de hacer fotografías 360, fotografías 180, verticales y bueno, un montón de formas de
construir panorámicas, que también veremos en la clase de fotografía. Muy interesante que podamos tener esto y que potencia las capacidades de una cámara que de por sí tendría sus limitaciones, pero que gracias a estas técnicas fotográficas pues tienes estas ventajas que veréis que con muy poquitos toques de edición conseguiremos tener unos efectos fotográficos increíbles. Esto en cuanto a estos modos automáticos de vuelo. También tenemos por aquí el botón de grabar, que por ejemplo si estamos en modo vídeo, le damos a grabar una vez y empieza a grabar un vídeo, que es lo mismo que si damos al botón de grabar aquí. Por ejemplo, si damos físicamente, paramos ese vídeo. También tenemos aquí el botón de cambiar de cámara de horizontal a vertical, una de estas grandes ventajas que tiene el Mini 4 Pro, y lo mismo para volver a horizontal. Y luego también tenemos aquí el zoom, que en este caso es un zoom digital, porque tenemos una única cámara, así que tampoco nos sirve demasiado. Pero bueno, en caso de que queramos ver algo de cerca, que sepáis que tengamos un zoom digital por 3. Abajo tendremos el modo de enfoque, que casi siempre utilizaremos en modo automático, pero en ocasiones si queremos tener modo manual le damos una vez y tenemos enfoque manual. Esto para cuando estemos enfocando con poca luz o cuando queramos enfocar cosas que están cerca de la cámara, la única forma que tendremos de hacerlo es a base del enfoque manual, y si pulsamos y aguantamos tendremos acceso a ese cambio de enfoque. Veis que puedo enfocar la parte más cercana de la estantería y lo otro se queda desenfocado, y viceversa, enfocarlo lejano y que lo de adelante se quede borroso. Esto veremos que hay alguna herramienta para ser más precisos, así que de normal con enfoque automático para el 99% de las ocasiones. Todo esto en cuanto a la cámara. Si queremos acceder a nuestras fotos, aquí tenemos también la galería, lo mismo que hemos visto en la parte inicial. Podemos acceder rápidamente aquí si le damos al botón play y vamos a nuestra galería, que es lo mismo que hemos visto antes, así que bueno, eso también es importante. Aquí abajo, esto lo veremos con detenimiento en futuras clases, pero bueno, por lo pronto, quédate con que tenemos el modo auto, que lo tenemos aquí. Si damos una vez al modo auto, pasamos al modo pro, pero bueno, básicamente en el modo auto, que es el modo que yo recomiendo al principio para no marearte y dedicarte solo a pilotar, nos deja tocar muy poquitos parámetros, en concreto en cuanto a exposición solo uno, que es este que pone EV, que es la guía de exposición, y es elegir si queremos más luz o menos. Según el dron, 00 es la medición perfecta de luz, pero si quisiéramos más, le damos a más 0,7 y veis que la imagen tiene más luz, o si quisiéramos menos, le damos a menos 0,7 por ejemplo y tenemos menos luz. Esto veremos que es interesante porque, aunque 0,0 es lo que el dron cree que es lo mejor, realmente no es lo mejor, y en la clase número 5 aprenderemos a exponer con el perfil normal teniendo esto en cuenta. Así que bueno, lo dejamos en 0,0 por ahora. Y también podemos elegir el frame rate y la calidad de imagen. Por ejemplo, aquí en 4K 24, 25 FPS o 60, dependiendo de lo que queramos. Y luego también un pequeño apartado aquí con la tarjeta para elegir si queremos guardar la información en la micro SD que trae el dron o en los 2 GB que nos ofrece el Mini 4 Pro. Esto en cuanto al modo auto. Si le damos al modo Pro, que nadie se maree, porque esto es un poquito avanzado, sobre todo si estás empezando en el mundo de la grabación con drones, tenemos básicamente lo mismo, pero al revés. En el modo auto hemos tocado la guía de exposición, digamos, pidiéndole más luz o menos luz para que él cambie los parámetros. Y en el modo Pro va a ser al revés. Vamos a cambiar los parámetros aquí para que él nos diga cómo está. Esto que pone pues es la guía de exposición, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en ISO, si le damos a ISO 800, él va a decirnos que tiene más luz, más 0,7, y si le damos a ISO 200 va a tener menos luz, menos 1 en este caso. Así que es una forma de tener un mayor control sobre la exposición en base a los dos parámetros de cámara que podemos tocar aquí, que es el ISO y la obturación. En otros drones, como por ejemplo la serie Mavic, también podemos tocar la apertura, pero en este caso aquí solo tenemos estos dos. Así que bueno, esto veremos cómo trabajarlo en las clases específicas de exposición. Y en el otro apartado, esto como es las 3 rayitas, que es lo mismo que darle, en lugar de a esta parte de aquí, darle aquí, tenemos más información sobre, por ejemplo, el balance de blancos. Algo que en el modo auto pues no teníamos, y aquí sí que tenemos ese control, podemos elegirlo nosotros, lo que queramos, cómo interpretamos el blanco, o darle directamente a auto y que nos haga una estimación. Y también podemos tener aquí lo que hemos visto de frame rates y resoluciones, aquí lo tenemos. Elegir otra vez aquí la micro SD. Muy importante en el modo Pro podemos elegir el perfil de color, que ahora pues estamos por ejemplo en el perfil normal, que es el que hace que todo se vea entre comillas normal. Podemos elegir el perfil HLG, que es un perfil que cambia un poquito los colores, aumenta un poquito el rango dinámico, pero desde que están los modos logarítmicos ya no está utilizado. Así que bueno, perfil HDR entre comillas. Y por supuesto el D-Lock-M, para mí la gran baza y la gran arma que tiene el Mini 4 Pro. El camino
único hacia la máxima calidad de imagen con este dron es a través del DLOC-M. Y esto que pone asistente de visualización de color también es importante porque nos está guiando sobre cómo se verá esa imagen. Ya sabemos que el perfil logarítmico se ve así, es como en blanco y negro, porque a diferencia del perfil normal que está aquí, esto se ve con un contraste parecido a la vista, y el perfil logarítmico, pues no, el perfil logarítmico se ve con blanco y negro, y este asistente nos dirá cómo va a quedar cuando esto lo editemos, que va a ser fundamental editarlo, así que también una guía que tienen las cámaras de alto precio y que aquí lo tenemos. Tenemos aquí codec y formato que en DLOC-M no se puede elegir, pero por ejemplo en perfil normal podemos elegir entre H264 o H265 según preferencias, así que bueno, también esto aquí. Todo esto en cuanto a cámara, ya digo, esto es algo que más vale trabajarlo con calma y con el aprendizaje, y que al principio pues es mejor pilotar con modo auto y así no estás mareándote con cosas de cámaras que a lo mejor al principio son un mareo más que otra cosa. Aquí a la izquierda nos va a decir velocidades y distancias. Aquí cuando estemos en el aire veremos tanto la velocidad vertical como la horizontal en kilómetros hora y también las distancias, eso es muy importante. Y en la parte de la izquierda, muy importante porque podemos elegir, si queremos el mapa, que esto si le damos aquí abajo a la derecha, accedemos al mapa, esto es importante, pero creo que lo más interesante es esto que es la brújula. Primero porque nos va a dar una situación muy real de cómo está la aeronave, que es la flechita, tanto su dirección como su inclinación. Si la aeronave se inclina, la propia brújula se va a mover. Aquí vemos cómo eso se puede mover. Y esto nos va a indicar si esa inclinación le está afectando a la aeronave, cosa que como nosotros vemos a través del gimbal no podremos percibirlo, así que también es importante percibirlo. Pero lo importante es que es una brújula que nos marca el norte y nos marca sobre todo dónde estamos nosotros y dónde está el punto de origen, que esto va a ser fundamental para ubicarnos en el espacio. También si le damos aquí arriba a la izquierda, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de centrarse en el dron, se centra en nosotros, es decir, en el mando, y nos va a decir dónde está el dron. Esto, según preferencias, para mí es más intuitivo elegir, ya que estamos pilotando en primera persona, dónde está el dron y que nos guíe hacia dónde está la vuelta a casa, así que eso es importante. Y las últimas dos cosas que tenemos en la pantalla esta de inicio son estas dos de aquí. Primero es el despegue automático. Si pulsáramos donde pone despegue y cuando el círculo verde se rellena soltáramos, el dron automáticamente se encendería y despegaría. Y lo mismo para aterrizar. Así que bueno, esto es un sistema que veremos en la clase número 4, la siguiente, en los parámetros de primer vuelo. Y esto es súper importante que lo tenga un dron mini. Y es que tenemos waypoints, tenemos modo trayectoria. De una forma muy intuitiva podemos hacer que el dron siga automáticamente unos puntos premarcados y que haga una grabación que manualmente a veces se nos puede complicar o puede ser directamente imposible. Gracias a esto podemos hacerlo de una forma muy intuitiva, también lo veremos en clases posteriores. Así que esto es, digamos, todo lo que tenemos en cuanto a la pantalla de vuelo. Vámonos a irnos a los tres puntitos, lo prometido es deuda, porque aquí tenemos el menú de vuelo de todo lo que tiene la DJI Fly App. Tenemos como 5 páginas: seguimiento, control, cámara, transmisión e info. Y empecemos, por ejemplo, por la primera página, en la que primero tenemos que elegir aquí cómo queremos que el dron interactúe en cuanto a los sensores de anticolisión. Podemos elegir que esquive, es decir, que el dron cuando se encuentre con un objeto, un obstáculo, intente esquivarlo. Esto es útil porque va a ser una forma muy inteligente y muy orgánica de esquivar un objeto, pero si tú quieres hacer un plano seguramente te lo arruine, porque si quieres hacer, por ejemplo, un traveling frontal totalmente recto, si detecta alguna rama, aunque sea lejana, va a hacer una pequeña oscilación y ese plano pues seguramente ya no te va a valer. Así que para ello también puedes elegir la opción de frenado, que es una opción que no es tan inteligente, sino que cuando tiene un obstáculo se para. Yo cuando trabajo con sensores de anticolisión elijo esta porque ya que me va a arruinar el plano, prefiero que me lo frene el dron y empezar de nuevo. O directamente off, que es que no tiene el sistema de colisión activo. Y esto realmente, si tú quieres tener el mayor control y que si pasas cerca de un obstáculo no pase nada, no te modifique la trayectoria, es la mejor opción. Eso sí, es la que más accidentes te va a poder traer. Así que siempre que elijas esto, hazlo bajo tu responsabilidad, teniendo por supuesto una experiencia ya volando y sabiendo que, aunque los sensores de anticolisión no son infalibles, en este modo es en el que seguramente más accidentes vayan a tener. Así que eso es importante. Si estamos en un modo de, por ejemplo, si estamos en el modo esquivar, aquí tenemos que elegir cómo queremos que el dron esquive. Y es precisamente algo vinculado a lo que hemos dicho de que muchas veces nos va a arruinar algún plano. Esta opción normal es la de siempre, la que va a ir esquivando y los planos pues se van a arruinar. Si elegimos la elegante, vamos a tener algún plano más útil, pero fijaos, porque ya nos va a decir aquí que sí, que va a ser una esquivación más elegante, pero que también puede ser más peligrosa, no va a ser tan precisa. Así que si eliges esto,
ten en cuenta que puedes tener más accidentes, así que bueno, pues esto en cuanto a estas opciones de esquivar. Aquí en mapa de radares, si tenemos esta opción seleccionada, nos va a indicar tanto en la pantalla con luces como en el mapa de radares, en esta brujulita con líneas, los obstáculos. Nos va a ir indicando dónde están los obstáculos, así que esto, si quieres esa guía, aquí lo tienes. Y si lo quitas, pues no nos va a molestar en pantalla, no nos va a mostrar visualmente estos obstáculos. Los siguientes son opciones del RPO. Podemos elegir RPO óptimo o RPO predeterminado. El predeterminado es el clásico, en el que la aeronave sube verticalmente hasta la altura que le pedimos, viaja hasta el punto de origen y desciende. Esto gasta más batería, pero es más seguro. En cambio, el óptimo lo que hace es intenta elegir una ruta que no consuma tanta energía, que sea más óptima, pero para ello va a necesitar que tenga unas buenas condiciones de luz. Así que si tenemos poca luz, vais directamente al predeterminado. Pero si elegimos óptimo, yo estoy trabajando con este modo últimamente y no hay ningún problema. Así que digamos que va a ser algo que va a ser más eficiente, va a gastar menos batería. Pruébalo. Altitud de RPO es lo mismo que hemos visto en este apartado de aquí, del acceso directo. Pues aquí lo tenemos, digamos, en su lugar normal, es decir, elegir cuál es la altitud de RPO. Actualizar punto de origen, esto cuando estemos en el aire, porque ahora no deja, nos va a permitir que ese punto de origen del RPO se lo vayamos cambiando. Esto, por ejemplo, si estamos pilotando en el mar desde un barco y el barco se mueve porque en el mar nada está quieto, es importante que cada X tiempo actualicemos este punto de origen a donde estamos en ese momento para que el dron no vuelva, por ejemplo, haciendo un RPO de emergencia a donde ya no estamos, sino a donde estamos también si estamos moviéndonos, por ejemplo, en un coche. Esto es importante. Algo nuevo que han implementado en las últimas actualizaciones es esta configuración de realidad aumentada. Muy útil porque desde hace un tiempo tenemos guías de realidad aumentada. Por ejemplo, el punto de origen en RA. Esto es que durante el vuelo en la pantalla, a través de la cámara, podemos ver un punto, una H, donde está el punto de origen. Así que yo te recomiendo que lo tengas porque es una guía visual súper intuitiva y muy potente que yo creo que se va a quedar ya para siempre. Lo mismo en esta ruta de regreso, y es que cuando estamos haciendo el RPO va a dibujarnos una autopista virtual de color verde por donde irá la aeronave, así que también una guía visual muy útil. Y lo mismo con esta sombra de la aeronave que nos va a decir si aterrizamos dónde va a caer perfectamente la aeronave, así que estas tres te recomiendo que las tengas porque es un avance bastante potente respecto a otras versiones y yo estoy muy contento de tenerlas. Lo siguiente que tenemos es, otra vez más, cosas que teníamos en este acceso directo, como la altitud máxima y la distancia máxima, ya lo hemos visto. En este caso, como estamos en el Mini 4 Pro, tenemos una limitación de 120 metros de altura máximos por tener una categoría C0, que es lo máximo a lo que podemos llevarnos. Si quisiéramos salirnos de aquí, tenemos que darle aquí a solicitar un límite de altitud mayor, salirnos del C0 y empezar un proceso. Creo que no es recomendable, pero si quieres hacerlo, pues esta es la forma en la que, quitando la pegatina, bueno, hay que hacer una cosa un poquito, en Europa un poquito extraña, y sería por aquí. Luego, en caso de tener que hacer alguna calibración, tanto de brújula como de IMO, que es el cerebro de nuestro dron, tendría que hacerse aquí y seguir las instrucciones. Yo desde hace ya muchos modelos es algo que no hace falta, a no ser que se desajuste, que te lo pida. Esto de encender el dron y hacer todas las calibraciones no hace falta, ya vienen calibrados. Yo desde el Mavic 3, Air 3 son drones que sin ninguna calibración funcionan perfectamente y a no ser que se desajusten y te lo pida, es algo que seguramente pues muy poquitas veces tengas que hacer. Y aquí tenemos también información de la batería, tanto de ciclos de carga como número de serie y bueno, temperaturas y demás. Aquí letra auxiliar importante. Esto es algo que es muy extraño que esté en un Drone Mini. Y nosotros tenemos aquí, tanto en modo auto, que es el que mejor funciona, como encendido desactivado. Veremos que si aterrizamos y despegamos en un lugar con poca luminosidad, se va a encender una luz. Esto en un Drone Mini es la primera vez que pasa en DJI, así que bueno, importante. Desbloquear zonas geo, esto es por si estamos intentando volar en una zona en la que DJI tiene una restricción, algo que ya digo en Europa no funciona muy bien porque no coincide con las restricciones reales, pero bueno, si tuviéramos que hacerlo sería a través de aquí. Buscar mi dron ya lo hemos visto, es un acceso directo a ese apartado en el que podemos emitir señales acústicas y sonoras, ya lo hemos visto. Y configuración avanzada de seguridad, primero tenemos que elegir aquí qué queremos que haga el dron cuando pierde la señal. Casi siempre elegiremos RPO, retorno al punto de origen, que vuelva a donde estamos, pero hay ocasiones en las que esto no nos va a servir y podemos elegir, por ejemplo, que descienda, es decir, que el dron, cuando pierda la señal, por ejemplo, empiece a bajar. Esto no va a ser tan útil como, por ejemplo, el estacionario.
si estamos, por ejemplo, volando en el mar, donde ya hemos dicho que tú desde un barco, el barco se va a mover, en lugar de que el dron vuelva a un lugar en el que ya no estás, puede ser más útil que esté en estacionario, es decir, que cuando pierda la señal se quede parado en el aire esperando a que nosotros retomemos la señal, reajustemos las antenas o algo así para que lo recuperemos. Así que la mayoría de veces lo dejaremos en RPO. Aquí abajo tenemos que elegir algo que nunca nos gustaría elegir, que es cómo queremos que el dron haga una detención de emergencias. Esto es que pare motores en seco con estas combinaciones de sticks o no. Ya digo que esto es algo que muy poquitas veces, porque bueno, directamente es algo que puede hacer que pierdas tu dron, porque el dron se va a detener en seco y va a caer con una piedra, pero si necesitas hacerlo, pues es así. Todo esto en cuanto a la primera página, esto de seguimiento. Vámonos a la parte de control, donde tenemos que elegir primero aquí las unidades, es decir, cómo queremos que nos marque 100 metros en kilómetros o de otra forma. Para mí lo más intuitivo es en kilómetros, por ejemplo, kilómetros hora, así que lo dejo en kilómetros hora. En búsqueda de objetivos, si dejamos activada esta opción, veremos que el propio dron ya nos va marcando en pantalla cosas las que puede seguir. Yo siempre prefiero tenerlo desactivado porque a veces puede incluso marear o distraerte y que tú elijas cuando quieras seguir algún objeto. Así que bueno, aquí lo tenéis la opción. Configuración de Focus Track, esto es con las nuevas actualizaciones podemos elegir un seguimiento más dinámico que no se centre siempre solo en una posición del objeto al que estamos siguiendo, sino que pueda mover ese objeto a través del frame. Aquí tenemos todas las opciones que podemos elegir para que vayan modificando esa trayectoria respecto a el sujeto. Con eso podemos ir consiguiendo un seguimiento más dinámico, no tan estático como antes. Sigo pensando que el pilotaje manual va a hacer un mejor trabajo, pero también es cierto, hay que decirlo, que esto es una mejora sustancial respecto al seguimiento clásico, que es simplemente tener un sujeto en el centro y ya está. Aquí podemos hacer que el plano sea bastante más dinámico y que el seguimiento sea más real, y con esto tenemos pues todas las opciones que nos plantea DJI. Lo siguiente, aquí tenemos ajustes de ganancia y de velocidades. Veis que, por ejemplo, aquí podemos elegir las velocidades del dron, por ejemplo, en velocidad horizontal máxima, es decir, velocidad normal, a 43,2 km hora. Por ejemplo, en modo cine esto es mucho más lento, en 5,8 km hora, y en Sport pues más rápido, velocidad máxima a 57,6. Esto es modificable si quisiéramos, pues por ejemplo, que no fuera tan rápido, adaptar cada modo a nuestro estilo de pilotaje. Y por aquí abajo tenemos parámetros de fluidez de giro, de cómo queremos que frene, de velocidad angular máxima. Esto es muy personal. Sé que muchos me preguntáis, ¿cómo tienes tú los parámetros? Pues es posible que lo que a mí me funcione no te funcione a ti, pero bueno, yo trabajo así porque es algo que funciona muy bien. Y aquí en exposición podemos elegir la reactividad de los sticks. Es elegir cuándo queremos que reaccionen. Si tenemos algo, un parámetro, por ejemplo, algo equilibrado, el stick va a reaccionar al momento en el que toquemos, y esto puede ser bueno o puede ser malo, porque un pequeño roce ya puede modificar la trayectoria de nuestra aeronave, así que muchas veces tener una reacción más perezosa, es decir, que necesitemos un movimiento de stick más pronunciado para que el dron reaccione, va a evitarnos pequeños movimientos, así que aquí lo mismo, cada uno tiene que elegir lo que mejor le convenga. Yo con esto trabajo muy bien. Y lo mismo con el estabilizador, algo muy importante para que no nos arruine planos, pues de esta forma podemos elegir la fluidez. Por ejemplo, aquí, en este último parámetro de fluidez, si tenemos, por ejemplo, al máximo y movemos el estabilizador, veremos que, aunque yo suelte de golpe, se va a amortiguar, se va a acondicionar. Y por el contrario, si esto está en cero, cuando suelto, se queda como un clavo. Y esto, pues muchas veces si soltamos sin querer, ese frenado brusco puede hacer que ese plano pues sea un poco utilizable. Así que es importante tener un valor, por ejemplo, por aquí intermedio, que nos permita soltar y que él solo se acomode y tengamos un poquito más de una amortiguación. Lo mismo con los demás parámetros, que nos van a ayudar a que los movimientos sean más fáciles de salvar. Así que bueno, esto en cuanto a la ganancia de exposición. Modo estabilizador, casi siempre utilizaremos modo seguimiento, que para eso tenemos un gimbal, pero podemos fingir un modo FPV en el que se bloquea el gimbal y la cámara sigue la inclinación del dron. Para algún plano puede ser divertido, pero para eso hace falta un FPV real con una velocidad de FPS real y de hercio real. Así que para casi siempre un modo en el que el gimbal sea el que va corrigiendo ese giro. Y si tuviéramos algún problema en cuanto a la calibración, pues aquí se puede calibrar el gimbal. Aquí sería situar la aeronave en un sitio perfectamente plano, darle automático y hacer todo el trabajo, o en manual y hacer pequeños toques, aunque yo no te lo recomiendo. Y por aquí tenemos también centrarse en caso de que el gimbal, pues hagamos muchas
muchos movimientos y no sepamos dónde esté el gimbal, si le damos a centrar, él solo se pone abajo y a grado 0 esto también se puede configurar en botones personalizables. En modos de palanca, aquí casi siempre tendremos el modo 2, que es el modo universal, en el que, bueno, pues aquí nos dice que si vamos hacia adelante, hacia atrás, pues bueno, cómo se hace esto lo veremos en detalle en la próxima clase, la número 4. Aquí es importante, podemos personalizar estos dos botones que tenemos aquí detrás y tenemos un montón de opciones, por ejemplo, aquí tenemos que el botón C1 recentre el estabilizador y el 2 haga un cambio de cámara, por ejemplo, le doy al C1, se pone en cenital, le doy otra vez al C1, se pone en modo 0 y con el C2 nos ponemos en modo vertical o en modo horizontal. Esto es bastante útil, te hace ganar bastante tiempo, así que esto lo tenemos en estos botones, pero podemos cambiar un montón de cosas, por ejemplo en el C1 elegir que pase de seguimiento FPV en el gimbal, podemos encender la luz auxiliar, podemos hacer un montón de cosas que podemos por aquí elegir y también podemos hacer una combinación, por ejemplo, con el dial derecho. Ahora mismo el dial derecho está, que es el que no es para el gimbal, está para hacer zoom. Si nosotros le damos al dial derecho, haremos zoom en la imagen. Pues podemos elegir que eso sea otra cosa, en cuanto a EV, distancia focal, varias cosas. Y podemos hacer que una combinación, es decir, combinar el C1 más el dial derecho, estemos ajustando la velocidad de obturación. Esto en el modo Pro, por ejemplo, hacemos eso, modo C1, pulsamos y aguantamos y le damos al dial y estamos cambiando, fijaos, el 1/80, 1/100, estamos cambiando la exposición. Esto es súper útil, lo utilizo un montón. Y con el C2, el ISO. Pulsamos el C2 y movemos y cambiamos el ISO. Súper útil para no estar tocando la pantalla durante el vuelo, así que te recomiendo que esto lo configures conforme yo lo tengo, pero si eliges una combinación mejor, pues que sea algo que te ahorre tiempo y que no tengas que estar tocando cosas cuando estás pilotando. Así que esto es fundamental y es el gran valor para mí de este mando, del DJI RC2. Esto es para calibrar el control remoto cuando haga falta, que casi nunca hace falta, y hace falta que además esté apagado la aeronave. Y tutorial de vuelo que tampoco nos hace falta, porque tenemos esta guía completa. En cuanto a cámara, la tercera página, muy importante tener en cuenta que ahora, por ejemplo, aparecen aquí cosas de vídeo, pero no aparecen cosas de foto, porque estamos en el modo vídeo. Si nos venimos a modo foto, vemos que esto cambia. Esta página de cámara, ahora aparecen cosas de foto, de hecho vamos a verlas ya. Podemos elegir si queremos el formato de nuestras fotos en JPG, en RAW o en JPG más RAW. Para mí, no hay dudas, JPG más RAW. Estás pagando 800 euros por un dron que hace fotos en RAW, así que poco sentido tiene en no hacerlas porque es la máxima calidad, aunque luego nos requiera postproducción, edición, es la máxima calidad fotográfica y para algo lo estás pagando, así que muy importante. Proporción de imagen, 16 novenos es el formato tradicional panorámico, pero elijo 4 tercios porque estamos aprovechando todo el sensor. Fijaos que si, por ejemplo, situémonos en un punto en el que, fijaos que la parte inferior de la imagen está tocando justamente esa balda. Si nos vamos a 16 novenos, esa balda no aparece, porque está recortando el sensor. Y fijaos que ahora la balda no aparece, pero cuando volamos a 4 tercios, aparece la barra, porque estamos haciendo una foto con todo el sensor, así que 100% recomendable que tú luego elijas dónde recortas, pero que no empieces con ese recorte ya. Y luego la resolución, esto lo trabajaremos con detalle en la clase de fotografía, porque aquí podemos elegir entre hacer fotos a 12 megapíxeles o a 48. Cada una tiene sus pros y sus contras, así que esto ya lo veremos en detalle en el análisis fotográfico que haremos. De momento lo dejamos en 12. Y esto en cuanto a foto. Si nos venimos a modo vídeo, vamos a ver que este menú cambia por completo. Y aquí tenemos lo que ya hemos visto en ese acceso directo que tenemos aquí abajo, con todas las opciones de elegir códecs, de elegir perfiles de color, pues también lo tenemos aquí, que es su lugar original. Ya lo hemos visto, los perfiles, los códecs. Esto que pone subtítulos de vídeo, si le damos, aparte del clip de vídeo, va a generar un archivo con información sobre la grabación. En cuanto a parámetros, en cuanto a todo lo que estamos trabajando, así que bueno, si quieres utilizarlo, si quieres guardarlo, pues aquí lo tenemos y si no, si eso te molesta, pues lo quitas y tendrás simplemente el clip de vídeo. Aquí el antiparpadeo, muchas veces cuando grabamos una luz y no tenemos la velocidad de obturación adecuada, podemos generar un flicker, un parpadeo en las luces que queda muy mal porque es algo que con nuestros ojos no vemos y ver eso en un vídeo te va a generar como que estás viendo algo artificial. En el modo Pro no lo tenemos porque nosotros vamos a elegir la velocidad de obturación adecuada, pero si fuera el modo auto, que no tenemos esa oportunidad, aquí podemos elegir pues que si lo desactivamos o que esté en automático o como queramos tenerlo. Si estás en automático, te recomiendo que lo dejes en modo automático y con eso evitar los problemas. Histograma
Esto veremos cómo utilizarlo en la clase número 5, pero bueno, si le damos, aparece por aquí el histograma. Es una herramienta que nos va a ayudar a exponer y a saber la luz que hay en el ambiente, la podemos dirigir. Así que bueno, esto lo trabajaremos con calma. Nivel de picking, esto es porque cuando hemos dado aquí a modo manual, tendremos dificultades para saber lo que está realmente enfocado. Así que si damos un nivel de picking, por ejemplo, normal, nos va a mostrar lo que está enfocado de color rojo y de modo que si nosotros vamos cambiando, veremos qué es lo que podemos enfocar. Fijaos que lo rojo va cambiando y es que lo rojo es lo que está enfocado y lo que no está rojo está desenfocado. Así que siempre que queramos enfocar manualmente nos va a hacer falta esto, algo que está en las cámaras de alto nivel, de alta gama, así que esto es importante. Nivel de picking de momento lo apagamos. Alerta de sobreexposición también importante porque al igual que el histograma nos va a ayudar a exponer y si hay alguna parte con mucha luz, por ejemplo estas luces que hay aquí, nos las va a marcar con esta cebra. Aquí está de color cebra y esto te va a indicar que esa parte tiene demasiada luz. Esto también lo trabajaremos con detalle en la clase número 5. Y luego líneas de cuadrícula podemos elegir tres cosas. Primero las diagonales, van a aparecer aquí los puntos de fuga en la imagen. La regla de los tercios, que nos va a marcar puntos de interés en cuanto a la composición fotográfica. Y el punto central, el punto de mira, que nos va a ayudar a tener movimientos precisos. Aquí cada uno que elija, yo suelo trabajar con el punto y con la regla de los tercios. Más cosas tenemos por aquí, la guía de encuadre. Esto es que, aparte de lo que estamos viendo aquí, podemos elegir que nos dé una guía de grabación si estamos ya pensando dónde irá nuestro vídeo. Por ejemplo, si estamos haciendo un vídeo en 1x1, pues ponemos esto y ya nos va a marcar una guía de lo que es interesante. No significa que vaya a grabar así el vídeo, sino que nos va a marcar, por ejemplo, si queremos hacer este vídeo en 1x1, pues no metamos cosas interesantes en la parte negra, en la parte gris, sino que lo mantengamos en el centro. Y lo mismo pues para los diferentes formatos que tengamos en mente. Por ejemplo, aquí en vertical 9x16, el formato de Instagram, por ejemplo, pues nos marca las guías de seguridad para no salirnos, para no meter cosas interesantes fuera de estas guías. Esto también es algo que tienen las cámaras profesionales y es agradable que lo tengamos en como un drone mini. Casi siempre yo lo tengo en apagado porque a no ser que ya sepas el formato final que vas a utilizar y bueno, esto es un poco mareado, pues de esta forma lo tienes sin ninguna cosa que te moleste, así que bien. En cuanto al balance de blancos ya lo hemos visto, podemos elegir automático o manual, lo tenemos aquí abajo y aquí podemos elegir el balance de blancos. Esto también es grabación de vídeo avanzado que veremos en clases futuras. El estilo yo, algo que no toco, pero también nos permite tocar la definición y la reducción de ruido de nuestra cámara. Por lo normal general trabaja bastante bien, aunque suele ser bastante sobredefinido. Y aquí podemos elegir pues, que sea una imagen más suave. Aquí no se nota, pero en la imagen real final sí que se notará. Y yo, aunque es bueno tener esto para, dependiendo de la situación, hacer modificaciones, con esto pues estamos bien y no hace falta tocarlo mucho. Aquí lo mismo que hemos visto antes de elegir si queremos grabar en la micro SD o en la memoria interna. Y esto es algo que es bastante útil porque antes no estaba. Y podemos ir marcando tanto el nombre de la carpeta de lo que estamos grabando, por ejemplo, día en la playa. Le damos a OK. Veis que el número de clip finaliza ahora con playa. Le damos a crear. Y también el nombre del archivo. Y podemos elegir que nos ponga aquí el año, el mes, el día, hora, minutos, segundos y el número. O dentro de playa, pues poner barco. Que luego nos vamos con un barco, ¿no? Y también nos va a poner al final del archivo barco. Si nosotros esto lo modificamos, luego cuando bajamos del barco, aquí cambiamos ya con los clics del barco grabados y ponemos puerto, por ejemplo, ya todas las clips que grabemos así se van a grabar con estos parámetros y al final puerto. De modo que cuando lleguemos a casa tendremos tanto carpetas como nomenclaturas para guiarnos muy fácilmente. Así que esto es algo también muy interesante que tienen solo las cámaras de alta gama. De hecho, hay muchas cámaras buenas que no tienen esto. Así que muy bueno que lo tengamos en un drone mini. Y es una forma también de gestionar mucho mejor los archivos. En cuanto a guardar el caché, es útil siempre que no se nos acumule. Así que por eso es importante que aquí mantengamos un límite de caché. Yo creo que 2 GB y lo que no ya se vaya borrando. Porque al final tú, cuando llegas a casa, tienes que ir gestionando estos archivos y no dejar que se acumulen aquí. Y esto en cuanto a cámara, aquí podríamos establecer la configuración. Aquí hemos visto todo lo que hay que hacer. Ya nos quedarían dos páginas de la transmisión, algo que casi nunca tendremos que tocar y yo siempre lo dejo en banda dual y aquí nos va a ir dando si hay alguna inestabilidad, pero casi siempre en banda dual con OcuSync 4 se trabaja de maravilla. Si quisiéramos transmitir en directo, aquí le podríamos poner el link de transmisión.
algo que está un poquito en pañales, pero bueno, se puede hacer con un dron mini. Y ya la última página que nos queda es esta de info, donde tenemos nombres, números de serie y versiones de firmware y demás. Cosas que tenemos que tener en cuenta para la gestión realmente de los números de serie, pues todo lo tenemos aquí. Así que con todo esto tendríamos ya visto de cabo a rabo todo lo que nos ofrece la DJI Fly App. Ya si alguna vez tienes alguna duda, simplemente tienes que volver a esta clase para ver cómo estaba aquel parámetro, para ver dónde estaba aquella característica. Igualmente en clases futuras, sin ir más lejos, en la siguiente, en la 4 y en la 5, vamos a ver cómo profundizar, por ejemplo, en los parámetros de cámara y en vuelos de modo automáticos. Eso lo veremos en la segunda parte del curso. Así que hasta aquí todo lo que tiene que ver con la DJI Fly App, una app que, aunque empezó siendo muy básica, cada vez DJI va añadiendo más funcionalidades hasta ser una app muy completa que nos permite trabajar con casi todos los drones de DJI y que nos va a permitir pilotar sin ningún problema nuestro DJI Mini 4 Pro.